Hola, profe, soy Lautaro González, alumno de quinto año de Economía. Este es el video de devolución de la tarea de América al comienzo del siglo XX. Y bueno, antes de empezar con el video quería aclararle que por motivos personales la computadora de mi casa se rompió, que era la computadora que yo tenía descargada la aplicación Filmora 9, que era con el que la computadora tenía pensado hacer el trabajo, y nada, estoy grabándolo con mi celular. Por eso no voy a poder insertar imágenes, porque la verdad que no sé cómo hacerlos en mi celular, tampoco tengo demasiada memoria. Y nada, antes de empezar con los temas a desarrollar, quería aclarar eso antes que nada. Y nada, ahora empezar con lo... Bueno, voy a empezar hablando acerca de la doctrina de Monroe, que fue un discurso dado por el presidente de los Estados Unidos en ese momento, James Monroe, aclarando que Estados Unidos no iba a permitir la intervención de ningún país europeo sobre los territorios americanos, que en ese momento se encontraban en su mayoría ya independizados. En este se dictaron tres principios que resumen en un lema: América para los americanos, pero con americanos se refería a estadounidenses. Esto provocó que las relaciones entre Latinoamérica y Europa fueran modificándose, dándole más importancia a Estados Unidos. Esto también provocó que las relaciones con Estados Unidos y Latinoamérica se reforzaran, haciendo que Estados Unidos compre a los países latinoamericanos, entre otras cosas, alimentos, materias primas, etc. Pero esto no fue más que una jugada de los Estados Unidos para apropiarse de los territorios de Latinoamérica y sacar provecho de la situación. A esto nos referimos con que con tantas obligaciones y vínculos que habían hecho los estadounidenses, fueron haciendo que los europeos tuvieran menos incidencia en las economías, haciendo que ellos tuvieran más fuerza en las economías latinoamericanas. Y el mejor ejemplo de lo anteriormente mencionado son los territorios de Cuba, que luego de unos sucesos en los que se involucraron los países europeos, Estados Unidos se quedó con la administración de Cuba y que había quedado en ayudar a estos a sancionar su propia constitución basada en la de Estados Unidos, lo cual se logró en 1901 cuando Cuba sancionó su propia constitución, en la que establecía un gobierno republicano basado en la división de poderes. Pero no fue todo bueno para los cubanos, ya que al Estados Unidos administrar el territorio de Cuba, se vieron forzados a ceder territorios para que Estados Unidos creara bases militares, y también se restringieron los poderes extranjeros, los cuales amenazaban su independencia y no podían realizar ningún tratado con otro país que no sea Estados Unidos. También en 1901, con la llegada de Theodore Roosevelt a la primera magistratura de Estados Unidos, este llegó con la ideología de que había que ejercer una misión civilizatoria en Sudamérica y en el Caribe, debido a que los trabajadores de allí eran anárquicos y poco trabajadores. A estas declaraciones, luego de esto, se inauguró la política del garrote. Esta legitimaba el uso de la fuerza contra el que violara los intereses de los Estados Unidos, y fue implementada en contra de Venezuela debido a la incapacidad de cumplir los pagos que ésta tenía con Gran Bretaña, la cual no podía tener deudores debido a que su economía se basaba en el comercio, las distintas cosas que comerciaban. La política del garrote también fue combinada con la llamada diplomacia del dólar, la cual consistía en apoyar a empresas multinacionales, las cuales fueron apoyadas por el gobierno de Estados Unidos con el fin de obtener ventaja sobre las mismas y defender los intereses de los Estados Unidos. Uno de los ejemplos más claros de esta diplomacia del dólar fue la tan famosa United Fruit Company, una empresa multinacional dedicada al comercio de frutos tropicales y en su mayoría bananas. Algunos países, como pueden ser los ejemplos de Costa Rica y Ecuador, los cuales eran países dedicados a la agroexportación de estos productos que comercializaba la empresa de United Fruit Company y que contaban con una economía de enclave, fueron de los más desfavorecidos por estas medidas llamadas diplomacia del dólar, las cuales fueron explotados de gran manera por estas políticas.
Esto significaba que Estados Unidos localizó ciertas actividades productivas en estos países subdesarrollados, los cuales podrían ser explotables para beneficio de Estados Unidos, como ya venimos hablando en la exposición. Luego de esta explotación hacia los trabajadores, estos obreros que trabajaban en United Fruit Company elevaron ciertas demandas hacia los jefes y Estados Unidos, que eran sus jefes, como por ejemplo protección para cortar las bananas, las cuales eran cortadas con cuchillas sin ningún tipo de protección. Estas fueron claramente denegadas, lo que generó un descontento en los obreros y también ciertas huelgas, las cuales terminaron en que Estados Unidos, con la ayuda de Colombia, fueran a detener estas huelgas, las cuales estaban provocando tantos disturbios en las compañías, que terminaron mal con la milicia colombiana disparando a estos obreros, lo cual generó la creación de muchos sindicatos para proteger los derechos de estos trabajadores. Y como recientemente mencionamos que Ecuador y Puerto Rico tenían una economía de enclave. ¿Pero qué es una economía de enclave? Una economía de enclave es un modelo socioeconómico en el que se basa de que en un territorio de un país subdesarrollado o pobre se establezca una actividad económica que genere grandes riquezas de un país que ya está desarrollado, como puede ser en el caso de Ecuador y Costa Rica, que Estados Unidos, con la empresa de United Fruit Company, puso a trabajar a un montón de personas de, por ejemplo, Ecuador y Puerto Rico, generando trabajo, pero a la vez explotándolos debido a que son trabajo, obra de mano más o menos barata. Bueno, y para terminar, ya hemos hablado de todos los temas que debía exponer. La conclusión de este tema es que, bueno, claramente Estados Unidos, con todas las medidas que ya hemos expuesto, como puede ser la doctrina de Monroe, la diplomacia del dólar o la política del garrote, son todas medidas las cuales querían generar un beneficio a Estados Unidos y que provocaron un gran descontento y desbeneficio en los países de Latinoamérica, en la región latinoamericana en general. Bueno, así concluye el video y nos vemos.